Como lo habíamos anunciado al principio, hoy está con nosotros el doctor Farrington Reyes. Él es el presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas. Esto pertenece al Colegio Médico Dominicano. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. Esta es una deuda que se estaba poniendo vieja ya, ¿eh? Así es, así es. Farrington, la situación que se está dando vía ARS es un dolor de cabeza para todos los afiliados. A raíz de la reciente resolución, creo que fue a final del pasado año, donde se le aumentaba la cobertura al paciente, pero que hay cierta cosa como que mucha gente no lo estamos entendiendo. Claro. ¿Cuál es la realidad? Que ustedes inclusive están echando ese play. Así mismo es. Mira, a principios de año, a finales de enero, mediados de enero, salió la resolución 581 del Consejo Nacional de Seguridad Social, donde a grosso modo, dentro de los grandes cambios, fue la adición de 70 nuevos procedimientos al catálogo de plan básico y que se aumentaba la cobertura de los medicamentos ambulatorios de 8,000 pesos anuales a 12,000 pesos anuales. Entonces, en el caso de esos procedimientos que se agregaron al catálogo de plan básico, y para todos los televidentes puedan entender, eso lo que significa es que si había alguna cirugía, algún procedimiento o algún medio diagnóstico que no estaba cubierto hasta ese momento, esa adición iba a venir a agregar a ese catálogo esas enfermedades o esos procedimientos, que no estaban en cobertura. Fueron 70 nuevos procedimientos que se agregaron a eso del plan básico. A los ya existentes. A los ya existentes. Okay. Y el cambio de los medicamentos ambulatorios de 8,000 a 12,000. Y es bueno señalar algo que es importante. Se aumentó la cobertura, es cierto, pero el cuadro básico de medicamentos no se modificó. ¿Qué significa eso? Que si usted igual va a la farmacia, y porque usted tiene unos medicamentos de uso continuo y usted dice, yo tengo 4 medicamentos y solamente me cubre 2, aún va a continuar sin cobertura esos otros medicamentos, porque esos 12,000 pesos de cobertura anual solo son para medicamentos que estén contenidos ya previamente en el cuadro básico de medicamentos. Y la gente a veces se confunde con esto, cree que es que han ampliado la gama de medicamentos contenidos en esos cuadros básicos que prácticamente lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social, y muchas veces la ARS tiene mucho que ver con esto. Ok. Entonces, ¿qué plantean ustedes ante esta situación? Nosotros hemos planteado desde hace muchísimo tiempo una cobertura integral de la salud de la población. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cobertura integral? Señores, no puede ser que dentro de la gran gama de enfermedades que existen, la ARS diga, yo cubro esta sí y esta no. Que haya una exclusión de alguna enfermedad. Señor, el ser humano tiene una inmensa cantidad de padecimientos, claro, que usted no puede excluir ninguno, ni por excepción, ni por frecuencia. ¿A qué me refiero? Por exclusión, ¿por qué no? Porque lo que pasa es que esa enfermedad es poco frecuente. Pero, señores, aún siendo poco frecuente, puede cualquier ser humano ser afectada por ella. Y por frecuencia es decir o establecer que esa enfermedad la vamos a sacar y no la vamos a cubrir porque es muy frecuente. Entonces, si es muy frecuente, el gasto mío me aumenta. Entonces, una persona, un individuo, un trabajador que paga su seguro religiosamente, que paga su ARS, lo que espera es que su salud esté asegurada de manera integral. Eso significa que, dependiendo la enfermedad que padezca o que le aparezca, pueda tener un respaldo para su salud. Señores, porque tener salud es tener tranquilidad, es llevar tranquilidad a muchos hogares, y tranquilidad que no la hemos tenido como población. Okay. Entonces, en este acercamiento que ustedes han tenido, o sea, la lucha que ustedes vienen librando ahora, más con el presidente del Colegio Médico, que es un hombre de guerra, hay que decirlo así. O sea, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes para que este problema pueda subsanarse? Nosotros hemos sostenido ya varias reuniones con miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social
principalmente viendo esos escollos que vienen como resultado de esas resoluciones. Y es bueno que sepan que esas resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social se hacen por votación, es cierto, y usted dice eso es democracia, pero dentro de todas las instituciones que coexisten en el Consejo Nacional de Seguridad Social, el Colegio Médico solo es uno. O sea, que quien defiende a la salud de la gente solo es uno. El que defiende a los médicos solo es uno. El que defiende a los centros de salud solo es uno, que es el Colegio Médico. Y muchas veces, cuando se plantean situaciones para emisión de resoluciones o para modificación de la ley, el Colegio Médico queda aplastado. Porque es que la mayoría, las ARS tienen representantes, otros gremios tienen representantes, los empresarios tienen representantes, y obviamente, si generalmente estas tomas de decisiones ya están, y diríamos nosotros que con mucha razón, consensuadas a otro nivel, en que el Colegio Médico a veces se le hace muy difícil rebatir en el escenario del Consejo Nacional estas resoluciones, vamos a decir. Pero sí, siempre estamos pendientes de las cosas que puedan afectar a los médicos, de las cosas que puedan afectar la salud de la gente, y el Colegio Médico siempre le da el frente a esta clase de situaciones. De mantenerse esta situación, Farrington, ¿cuál sería la consecuencia para nosotros, por ejemplo, los asegurados? Continuar elevando el gasto de bolsillo en salud. Esa sería una gran desventaja, y se habla de que alrededor del 44% de el gasto de una familia es para salud. Para salud. Y eso se debe, obviamente, a que la cobertura que tiene las ARS sobre la salud de la gente es baja. No voy a decir que es pobre, pero sí es baja. Baja partiendo de el grado de enfermedad con la que cursan las personas. Porque hay que recordar que nosotros en República Dominicana aún no tenemos un sistema de salud preventivo que nos evite a que el paciente se complique, a que el paciente tenga alguna clase de efecto adverso de una enfermedad que padece, y que pueda tener sus enfermedades en caso de tener alguna enfermedad controladas. No lo tenemos. Entonces, cuando el paciente es un paciente diabético, por ejemplo, pero un diabético descontrolado, un paciente que siempre tiende a tener la glucemia muy alta, es un paciente, obviamente, que va a tener una serie de repercusiones sobre su salud. Y todo eso es gasto. Gasto para ese paciente y sus familiares, y gasto para el sistema. Y obviamente las ARS ven todo en base a gastos. ¿Cómo? ¿Cuánto les representa a una ARS, a un seguro, tener un paciente ingresado, o sea, interno, en una clínica por neumonía? Ellos lo saben. Entonces, lo que intentan con eso es ver de qué manera yo gasto menos en ese paciente. Entonces, si usted llega al final de ese internamiento y le dicen en la clínica, usted tiene que pagar 15,000 pesos, porque el seguro solamente le va a cubrir X cantidad. Sí. Por eso es que decimos que el gasto de bolsillo aumenta en la medida que las ARS no responden ante esas enfermedades. Y el Colegio Médico, obviamente, siempre está de frente hacia esa clase de situaciones que a veces se hacen difícil, porque luchar con capitales es difícil. Eso no es fácil, sí. Hay quienes plantean, Farrington, de que la ley de seguridad social en la República Dominicana debe ser reformada de nuevo. Inclusive eso ha creado en otros países grandes protestas populares, convulsiones sociales, y los gobiernos han tenido que ceder ante esta situación. ¿Cuál es la alternativa que se podía buscar vía ya nuestros señores legisladores, que uno nada más lo conoce cuando están en elecciones, pero cuando llegan a levantar la mano allí es un serio problema? Sí. Hace ya un buen tiempo, no sé si 2 o 3 años, si no me equivoco, hay una comisión de legisladores que trabaja en la modificación de la ley 8701 o ley de seguridad social. Se hizo para eso inclusive vistas públicas, o se ha hecho una serie de vistas públicas en diferentes provincias para dejar establecido cuál es el sentir de la población, cuál es el sentir de los gremios,
y por supuesto cuál es el sentir de todos los actores dentro del sistema de seguridad social. Okay. Lo que nosotros no vemos es una luz al final del camino que nos diga, ya vamos a iniciar el proceso de modificación, porque esa modificación debe ser integral en todos los aspectos. Por supuesto, basándonos en que el eje de esa ley debe ser la gente, debe ser la población, no debe ser los intereses económicos, como hasta ahora ha sido. Señores, el presidente Waldo Suero lo ha dicho en varias entrevistas y en varios escenarios. Es una ley económica. Ya. ¿Por qué? Porque las ARS, si bien es cierto que han venido a hacer la intermediación entre el paciente y los servicios que el paciente recibe, tienen ganancias de esa intermediación. Las ARS no son fundaciones que vienen a colaborar, son empresas que vienen a recibir una ganancia por concepto de la intermediación. Entonces, ese es el enfoque también que tiene la ley. Esa ley debe tener un enfoque para el pueblo, para la gente, para los profesionales que realmente son los que llevan salud hacia todos los hogares. Incluyendo el 30% que se devuelva, ¿puede incluirlo? Pudiera incluirlo porque en esa misma ley es donde están contenidas las reglamentaciones para la AFP, para las asociaciones de fondos de pensión. Entonces, todo eso puede reglamentarse en esa reforma integral que nosotros consideramos que yo pienso que dejó de ser necesaria, es urgente. Ya, sí. Las sociedades médicas que tú representas, ¿qué le preocupa en este momento? Tenemos COVID, ya definitiva en República Dominicana, hay que convivir con él. Y otras enfermedades, vemos aquí que también ahora el caso dengue, el caso sarampión que se está anunciando. O sea, que aquí todo llega. O sea, esta situación, ¿qué les preocupa a ustedes realmente? Lo primero es establecer que debemos acostumbrarnos a convivir con el COVID y es parte de nosotros. Hemos visto un aumento en los casos, en la presentación de los casos de COVID y por igual de los casos de dengue. Y vimos hace poco al doctor Clemente Terrero, un pediatra infectólogo muy arraigado y muy famoso aquí en Dominicana, decir que hay una nueva cepa del dengue que es la que está circulando, que es la causante de la mayoría de los nuevos casos de dengue y que por eso se espera que los casos de dengue se disparen o continúen en aumento. Además, nosotros tenemos virus sincitial respiratorio, que la Sociedad de Neumología lo ha dicho en varias ocasiones, y una serie de enfermedades estacionales que vienen a poner un granito de arena en el deterioro de la salud de la gente. A nosotros nos preocupa, como dije al inicio, esa parte del sistema preventivo que nosotros no lo tenemos. Que no lo tenemos. Y de repente usted dice, pero nosotros tenemos los hospitales que el presidente anunció que ha remodelado nuevamente 45 hospitales y que estamos haciendo hospitales nuevos. Sí, y eso está muy bien, es una buena acción. Pero esa acción de creación de hospitales sin una red real de medicina preventiva va a aumentar los costos en salud del gobierno, que se va a convertir en un barril sin fondo. Y segundo, la gente va a hacer un ciclo de enfermedad y se va a convertir en un círculo vicioso y la gente realmente no va a gozar de una salud real, que es lo que viene a aportar un sistema preventivo. El doctor Farrington Reyes es el presidente del Consejo Nacional de Especialidades Médicas de la República Dominicana. Está conversando en el día de hoy todo relacionado con el sector salud. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos conversando ya al final. Doctor, se está hablando últimamente, ustedes tienen una lucha también, la clase médica, de los códigos. ¿Qué es lo que está pasando? Para que todo el mundo sepa de qué se trata cuando hablamos de códigos, es que las ARS, los seguros, contratan a los médicos para ver a toda la población que ellos tienen asegurada. Ese contrato tiene un número que es el código en el que el médico reporta las atenciones que le da a los afiliados de determinada ARS. Nosotros
hace un buen tiempo iniciamos con la solicitud de los códigos de los colegas, de los que no tenían código. Y las ARS no quieren otorgarle los códigos a los médicos que le dan la atención a los pacientes. Pero, ¿en qué devenga esto? Que si usted, que tiene una ARS-X, tiene un seguro, el que usted decida tener, y decide ir donde el doctor Luis Farrington, pero ese doctor no tiene código con su ARS, entonces la ARS no le cubre los procedimientos que usted se vaya a hacer con el doctor. Porque el doctor no tiene código, no trabaja con nosotros. Y lo que la gente no sabe es que eso viola un principio de la Ley de Seguridad Social que se llama libre elección. La ley establece dentro de sus principios libre elección. Eso significa que usted puede estar en la ARS que decida y puede verse con el prestador de servicio, en este caso un médico, con el que usted decida. Pero ese principio es violado cuando la ARS no le quieren dar código a los médicos. Y quitarle la oportunidad a los médicos de poder ver esos pacientes que se pudieran beneficiar de sus servicios. Eso es lo que sucede con los códigos. Y desde el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas que nosotros presidimos y desde el Colegio Médico Dominicano, nosotros estamos comprometidos con que la ARS deben dar los códigos a todos los médicos. Porque, señores, los pacientes necesitan de los médicos, necesitan de médicos que estén preparados, que estén certificados. Y no hay forma de que las ARS decidan, se comprometan a entregar esos códigos para que los pacientes puedan ser vistos. Doctor, me mandan el serrucho ya. Usted sabe que usted es casi comunicador también. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y siempre problemas que vayan surgiendo, aquí lo estaremos tratando con usted en este caso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. El doctor Farrington Reyes, el presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, es parte de lo que es del Colegio Médico Dominicano, a quien le damos las gracias por estar con nosotros en este día. Vamos brevemente a la pausa, ya volvemos.